Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Les voy a pedir que me pongan en el chat con sí, si me escuchan, si se ve bien, si pueden ver a la autora. Así les doy la introducción. Perfecto. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a la clase número 3 del curso de iniciación profesional del Colegio de Abogados Zárate Campana. Mi nombre es Matías Morino y soy miembro de la Comisión de Jóvenes del Colegio. Y bueno, quería agradecerles por estar acá acompañándonos. Estamos muy contentos de la repercusión que están teniendo estos cursos. Muchos colegas nos comentan que son muy útiles, que lo están ayudando, así que espero que sean de ayuda para ustedes, que pasen un excelente rato acompañándonos y aprendiendo, por supuesto. Y bueno, quiero comentarles que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la atribución de la vivienda familiar en las uniones convivenciales, entre otros temas. Para ello tenemos nada más y nada menos que a la doctora Noelia Malvina Cofré, que va a ser nuestra expositora el día de hoy. Bueno, la doctora es abogada especialista en discapacidad y derechos de UBA, tiene una carrera docente en la Universidad de Buenos Aires, está cursando una maestranza en Derecho con Orientación en Familia en la Universidad de Palermo, es docente en UBA y en CIJUSO, que es la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, es investigadora en UACIP, que es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, y es directora del Instituto de Derecho de Familia y Discapacidad de nuestro colegio. Así que para mí es un orgullo enorme tener una colega con todos estos honores y estos estudios. Te damos la bienvenida, estamos contentísimos de tenerte. Y bueno, te dejo en manos de la clase como para que vayas haciendo la introducción. Y si me olvida alguno de los títulos, te pido disculpas. Bueno, muchas gracias, Matías. No, el honor es mío. Agradecerles por la invitación, tanto al doctor Morelli, Guido Morelli, como a Matías Morino, como a todo el Colegio de Abogados Zárate Campana. Agradecerles a los y las asistentes que están el día de hoy, que son ni más ni menos que colegas que están interesados en la temática. En el presente, el objetivo que vamos a tener a lo largo de este intercambio, ¿no? Es poder analizar esta figura que se incorpora en el Código Civil y Comercial de la Nación, que viene o deviene, ¿no?, como efecto ante el cese o ruptura, ¿no?, de el vínculo en las uniones convivenciales. Es una figura que se incorpora, ¿no?, con el Código Civil y Comercial, que como todos ustedes saben acaeció en el año 2015, pero también tenemos dentro del marco normativo aplicable la Constitución, ¿no?, nacional, la Constitución de la provincia, que ya desde hace muchos años nos habla de el derecho a la vivienda, ¿no? Por otro lado, desde el año 94, ¿no?, recordemos con la reforma constitucional, se incorpora el artículo 75, inciso 23, que nos habla de las medidas, ¿no?, de acción positiva para distintos grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y los ancianos, hoy personas mayores. En aquella reforma constituyente se incorpora, ¿no?, también el inciso 22, que acrecienta, ¿no?, el marco normativo, dándole jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales que tienen impacto en la materia. Así que los iremos desarrollando en este diálogo de fuentes que tiene que existir entre el ordenamiento interno, ¿sí?, el Código Civil y Comercial, la Nación, y los tratados internacionales y las constituciones que rigen en la materia. Todo esto para poder entender, ¿no?, el concepto de familia, que ya hace unos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto nos enriqueció con algunos antecedentes jurisprudenciales que nos hablaban de que
las formas de familia van evolucionando, por lo tanto, cuando hablamos de familia no tiene que ser en un término o concepto cerrado, sino más bien en un concepto abierto. Partiendo de esta premisa, podemos encontrar antecedentes jurisprudenciales, por ejemplo, Atala, Rifo y Niñas, versus el Estado de Chile del año 2012, en donde justamente refuerza nuestra idea de que la familia va evolucionando y no puede entenderse como un concepto cerrado, sino más bien que va en perfecta y en permanente estado de evolución. Esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en esta nueva forma de familia que son las uniones convivenciales, ¿no? Todo lo cual nos interpela a salir un poco de la constitución de lo que era en su momento el matrimonio que sigue existiendo y que tiene como efecto dentro de lo que es el divorcio, vamos a encontrar otras formas de familias como son las uniones convivenciales, ¿no? Que perfectamente están reconocidas ya en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y ante el cese, ¿no? Como efecto de esa ruptura de pareja, de esa unión convivencial, uno de los efectos es el que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Se le da un reconocimiento en esta nueva forma de familia a las uniones convivenciales. Y uno de los efectos ante esa ruptura de pareja o de cese de esa unión convivencial es esta novedad que se conoce como atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los concubinos previa petición no judicial. Luego de esta introducción vamos a poder compartirles un PowerPoint que les preparé para el día de hoy. No obstante, vayan interviniendo con las inquietudes o consultas que crean a lo largo de la expo, no esperen al final, de mi parte no hay problema, me gusta que el intercambio sea proactivo, que sean parte de este encuentro en el que seguramente nos vamos a enriquecer, no solo vamos a conocer el marco normativo aplicable, sino que también vamos a ver desde el ejercicio, ¿no?, de la profesión, cómo es que estos preceptos constitucionales, convencionales, legales, se llevan a la práctica. Y nada más ni nada menos que resulta proclive ver antecedentes jurisprudenciales de la provincia de Buenos Aires, del ámbito nacional, que son ni más ni menos antecedentes que sirven o pueden servirnos en el ejercicio profesional para casos que se nos puedan presentar. Y vamos a culminar, ¿no?, después de toda esta teorización, llevarlo a la práctica tomando, ¿no?, algunas nociones que resultan pertinentes para esa primer demanda que vayan a promover o que pueda llegar a presentárseles en el ejercicio profesional, donde tengan que solicitar la atribución de uso de la vivienda familiar y qué particularidades tienen para que puedan llegar a utilizar. Pero a ver si puedo compartirles la pantalla que tengo. Perfecto. Me dice que ahora pueden verlo. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, genial. Avanzamos entonces. Las uniones convivenciales. Seguramente alguno de ustedes o todos se han preguntado qué es esto de las uniones convivenciales, ¿no? Bueno, las uniones convivenciales ni más ni menos que es la unión basada en las relaciones, ¿no?, de dos personas que pueden ser de igual o diferente sexo, pero que tiene que tener ciertas particularidades. Entre esas particularidades se encuentra que tiene que ser pública, tiene que ser notoria y tiene que ser estable. Todo esto constituye nuevas formas de familia, ¿no?, las uniones convivenciales. ¿Cómo se prueba la unión convivencial? Bueno, la unión convivencial se puede probar, ustedes saben que en el derecho de familia se admite, hay una gran amplitud, ¿no?, de prueba,
conforme el 710 del Código, pero también conforme el 512 del Código Civil y Comercial, que nos habilitan las uniones convivenciales, que no solamente se va a poder probar con la constancia de la registración, ¿no? Es decir, cuando dos personas deciden ir a un registro y deciden registrar esa unión convivencial, esa es una de las pruebas, la constancia de esa registración ante el registro, pero hay otras situaciones en las cuales quizás no lo han registrado, la existencia de esa unión convivencial. Entonces, para que quede dentro de este marco legal, ¿no? Se admite cualquier tipo de prueba. Ese es uno de los principios que rigen en materia procesal de derecho de familia. En cuanto a los efectos jurídicos derivados de las uniones convivenciales, tienen que tener requisitos. Y esto es importante lo entendamos para poder comprender, ¿no? y analizar cuándo es que estamos inmersos ante una unión convivencial. La unión convivencial, por supuesto, los integrantes tienen que ser mayores de edad, no tienen que estar unidos por vínculos de parentesco, ni en línea recta ni colateral, ni por afinidad. No tiene que haber impedimento de ligamen, ¿sí? Ni estar registrado otra convivencia de manera simultánea. Esto es, tener presente que si la persona contrajo una unión convivencial con otra persona, no va a poder registrar esa unión convivencial si en forma previa tiene un impedimento de ligamen. Esto quiere decir que la persona aún no obtuvo sentencia de divorcio, por lo tanto, habrá que resolver, ¿no?, esa situación en forma previa para luego poder, ¿no?, inscribir o registrar la existencia de esa unión convivencial. Si no, queda por fuera de este régimen legal. Ni, por supuesto, está registrada otra convivencia de manera simultánea. Por lo tanto, esto también nos interpela a que en la cotidianidad, ¿no?, o en la práctica se puede presentar que haya una existencia o registración previa de unión convivencial que, si cesó, ha de informarse en el registro respectivo, porque de lo contrario la otra existencia, ¿no?, de otra unión convivencial puede llegar a complicarle los efectos jurídicos, ¿no?, que pueda llegar a acaecer. Por lo tanto, para que pueda entrar dentro del régimen, a tener que disolverse esa unión convivencial previa. Pero, como decíamos, hay uniones convivenciales que se registra la existencia y hay otras que no. Entonces, tanto para una como para otra, tiene que la unión convivencial mantener la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años, ¿sí? Todas estas cuestiones o todos estos requisitos son importantes los conozcamos para, de alguna manera, tenerlos presentes cuando vamos a estar inmersos en este régimen legal de uniones convivenciales y cuando no. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias por estar. No, al contrario, gracias a vos. No quiero interrumpir, que veo que estás con la conversación, la charla. Bueno, muchas gracias. No interrumpo. En cuanto a los efectos, ¿no?, del cese o ruptura de la pareja, que es el tema que nos está convocando, podríamos referir que la atribución de uso de la vivienda familiar en las uniones convivenciales constituye un efecto del cese o ruptura de la pareja. Ahora bien, ¿de dónde surge? Bueno, en la intro, cuando comenzamos el encuentro, decíamos que el concepto, ¿no?, de familia es amplio, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, que ya nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, nos habla de la protección integral, ¿no?, de la vivienda, del acceso a la vivienda en las familias. Por lo tanto, en Argentina ya contamos, ¿no?, con todo un soporte constitucional y convencional a la luz del artículo 75, inciso 22, que nos da, ¿no?, determinados instrumentos
internacionales, que en ese diálogo de fuentes que tiene que existir entre el derecho interno, entre el Código Civil y Comercial de Nación, la Constitución y las convenciones, van a nutrir o acrecentar, ¿no?, ese diálogo en cuanto a principios, ¿no? Hay veces cuando hablo del derecho se me viene a la mente el libro Los derechos en serio de Ronald Dworkin. Si no lo leyeron se los recontra recomiendo, que nos interpela sobre qué es el derecho, ¿no? Y él tiene una mirada en ese libro que plantea que el derecho no solo es el conjunto de normas, sino también de principios y directrices. Y en esta materia, justamente en uniones convivenciales, impacta mucho. Vamos a ver en los antecedentes jurisprudenciales que, por ejemplo, se hace alusión a algunas juezas y jueces de la provincia de Buenos Aires o de Nación, en el principio de solidaridad familiar, ¿sí? O en el principio, por ejemplo, del interés superior del niño. Todos esos principios coexisten, ¿no?, en materia de familia, y muchas veces hacen que los jueces o las juezas puedan inclusive acrecentar quizás lo que omitió la norma. Por lo tanto, el Código Civil y Comercial, entre las innumerables incorporaciones que hizo, incorporó el artículo 526, que justamente es el que estamos desarrollando. La atribución del uso de la vivienda familiar, debemos tener presente que el 526, por supuesto, requisito sine qua non, tiene que mediar el cese, ¿no?, de esa unión convivencial, que como ya vimos al inicio, esa unión convivencial, para estar inmersos en ese régimen, tiene que tener requisitos previos, ¿no? Ser público, ser notorio, no ser inferior a 2 años, no tener existencia de ligamen previo o de unión convivencial previamente inscripta. Por lo tanto, cumplidos esos requisitos, vamos a estar inmersos en este régimen legal, ¿no?, que nos trae como uno de los efectos ante esa ruptura de cese, ¿sí?, ante esa ruptura de pareja o ante el cese de la unión convivencial, la posibilidad de que uno de los convivientes pueda solicitar judicialmente esto que se llama atribución del uso de la vivienda familiar. Los supuestos están previstos en la norma y son 2 en las uniones convivenciales. Y esto es preciso distinguirlo porque en el divorcio tiene 3 y es distinto el alcance. En las uniones convivenciales, que es lo que nos convoca, digamos, el uso o la atribución de uso de la vivienda familiar puede solicitarse por aquel exconviviente que tenga a su cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. Y acá nos vamos a detener porque claramente el que tiene a su cargo el cuidado de los hijos, sabemos que, apelando a no solo el Código Civil y Comercial de Nación, sino apelando a otras leyes, por ejemplo, la ley 26.061, que nos habla de protección integral de niños, niñas y adolescentes. En la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298, que nos habla de promoción y protección integral a los niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial, ¿no?, de la Nación. Todo este plexo, ¿no?, normativo nos habilita a que en las uniones convivenciales el ex conviviente pueda solicitar la atribución de uso de esa vivienda familiar, cuando tuviere, ¿no?, el cuidado de hijos menores de edad. Con capacidad restringida o con discapacidad. Que te corte un segundito. Hay una preguntita de Sabrina Rivelli que dice: si consideramos esta atribución de la vivienda como una medida cautelar, ¿cuál es su plazo para su solicitud? Súper interesante la pregunta que hizo Sabrina. Se está adelantando, se ve que es una estudiosa de la materia, porque lo vamos a ver ahora a continuación. Pero es súper importante ese tema y de hecho, Sabrina, te anticipo, no te lo quiero spoilear, pero te anticipo que hubo un debate doctrinario y hasta jurisprudencial acerca de el tiempo, ¿no?, en el cual
puede, digamos, darse lugar a esta atribución del uso de la vivienda familiar. Y que por otro lado, hay parte de la doctrina a la cual adhiero, y no lo quiero spoilear, pero ya vamos a llegar, que bueno, considera, por ejemplo, en las uniones convivenciales bastante arbitrario e injusto, ¿no? A la vez de inconstitucional e inconvencional, ese límite temporal que dice de hasta 2 años. Ya lo iremos desarrollando, pero Sabri, espero que ahí te haya tirado un puntapié a esa gran pregunta que tiraste, ¿no? Así que tener presente aquí que, por supuesto, el ex conviviente a cargo del cuidado de los hijos menores de edad puede, ¿no?, solicitar esta atribución de uso de la vivienda, y aquel también que tuviere, digamos, al cuidado personas con discapacidad. Recordemos, en el campo de discapacidad contamos también con otro instrumento internacional, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en Argentina en el año 2008 y que en el año 2014 se le dio jerarquía constitucional, que define, ¿no?, a través del artículo 1, que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tuvieran deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interrelacionarse con las barreras encuentran ciertas dificultades en la participación con los demás. Esto ustedes lo verán después más adelante, pero hay, por ejemplo, en materia sucesoria, artículos referidos a la mejora a favor del heredero con discapacidad, que se critica desde la doctrina y desde un proyecto UBASIT del cual formo parte, que no se ha tenido en cuenta esa definición y se ha atribuido otra, ¿no? Así que también tener presente en este diálogo de fuentes que tenemos, ¿no?, normas convencionales que en esa armonización con el derecho interno debería suscitarse. Pero bueno, tengan ustedes presentes que aquel conviviente que tuviera el cuidado hijos con discapacidad o con capacidad restringida, esto se da en el marco de los actuales procesos de restricción a la capacidad de ejercicio. Cuando ven en el código, a partir del artículo 30, 31, 32, van a ver que el actual código unificó, ¿no?, lo que se llama proceso de restricción a la capacidad de ejercicio, mal denominado procesalmente determinación de la capacidad. Y una de las posibilidades en esas sentencias es que se restrinja la capacidad de ejercicio de una persona con designación de apoyos, ¿sí? Que esa es una gran novedad que trajo el código en el artículo 43, ¿no?, en esta idea de apoyos, que ahí sí armoniza con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, el 526 también nos abre paso a otra circunstancia, que es, a ver si lo puedo pasar, bien, en el caso de que el ex conviviente acredite la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Esto ha generado, ¿no?, en la doctrina la posibilidad de esgrimir que cuando se plantean judicialmente estas tipo de demandas de atribución de uso de la vivienda familiar en las uniones convivenciales, aunque el código expresamente no lo deje muy en claro, que pueden coexistir las dos, pero no necesariamente tienen que reunirse las dos, ¿no? Y esto es importante porque en algunos casos puede darse un supuesto y en otros puede darse otro supuesto, o pueden darse los dos supuestos, ¿sí?, que coexistan. Pero eso tiene que dar una apertura a esa jueza o ese juez de familia que intervenga en estos procesos, de que dándose una o dándose otra tiene que dar lugar, ¿no?, por supuesto, reunido los requisitos, ¿no?, de admisibilidad que por supuesto van a impactar en materia de uniones convivenciales. Aquí llegamos a la pregunta que hacía Sabrina, que es cómo el tema que se está dando en debate, tanto en doctrina como en jurisprudencia, y al cual agradezco, ¿no?, que lo haya traído. Así que vamos a develar esta cuestión y bueno, vamos a acercar algunos tips, ¿no?, también para el ejercicio profesional.
En esta cuestión del 526, lo que dice es que el juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de 2 años, a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia conforme lo dispuesto en el 523. Ahora bien, esto es injusto, arbitrario, inconstitucional, inconvencional, porque está haciendo una distinción entre los hijos, si se quiere, matrimoniales de los nacidos fuera del matrimonio en una unión convivencial. Entonces, ¿dónde está esa mirada amplia del derecho de familia que tiene que existir, ¿no? Que ya lo recoge la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo recoge también antecedentes jurisprudenciales que ahora iremos viendo. Bueno, esta es una de las cuestiones que en el ejercicio profesional se puede llegar a plantear. De hecho, gran parte de la doctrina y de notables, ¿no?, juristas, sostienen que hay que pedir la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de justamente este plazo, ¿no?, de atribución del uso de la vivienda familiar. Porque hay otros principios, ¿no?, que coexisten en esta materia, como ser el principio de solidaridad familiar, el interés superior de los niños, que de alguna manera van a tener una notable, ¿no?, injerencia y que resulta notablemente injustificado y arbitrario la sujeción de este plazo cuando en el matrimonio o cuando se disuelve con el divorcio, la atribución de la vivienda no tiene este límite, ¿no?, este tiempo. Por lo tanto, en esta mirada amplia del derecho de familia, se puede llegar a plantear la inconstitucionalidad o inaplicabilidad, ¿sí?, de este plazo de atribución del uso de la vivienda familiar. Y que esto jurisprudencialmente, ¿no?, está empezando a darse lugar. Ya hace un par de años se está dando lugar no solo a la atribución del uso de la vivienda familiar, sino también en esa misma sentencia a la inaplicabilidad justamente de este tiempo, ampliándolo a mayor duración, ¿no? Ya lo iremos viendo. A petición de parte interesada, el juez puede establecer, bueno, una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda, que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni liquidado. Cuando cesa el uso, ¿no?, o atribución de uso de la vivienda familiar en las uniones convivenciales, bueno, remite a los mismos supuestos del 445, que son ni más ni menos por cumplimiento del plazo fijado por el juez, por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la fijación y por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. Aquí venimos con los antecedentes jurisprudenciales, ¿no?, y un poco esto que ya les adelantaba previamente y que trajo Sabrina en esa pertinente pregunta. El Juzgado Nacional Civil número 92, a cargo de la doctora Victoria Famá, muy reconocida en Derecho de Familia, una gran docente de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, jueza del Juzgado Nacional Civil 92 en Tigre, tiene un antecedente del año 2019, del 24 de septiembre del año 2019, en donde justamente se da esto que venimos, ¿no?, dialogando, repensando, reflexionando, que es atribuir el uso de la vivienda familiar sin limitación temporal a la ex conviviente que tiene a cargo a su hijo con discapacidad, ¿no? Ahora iremos viendo cuál era la plataforma fáctica del antecedente jurisprudencial, pero ya ahí tienen, ¿no?, un antecedente en donde amplía, ¿no?, ese tempo o ese achique que se da en el 526 y que, bueno, puede resultarles pertinente si se dan, por supuesto, los requisitos, ¿no?, de admisibilidad. La plataforma fáctica era que un hombre promovió una demanda, ¿no?, de restitución del inmueble, donde
reside su ex conviviente y su hijo. Y que fuera, ¿no?, sede del hogar familiar hasta el cese de la convivencia. Indicó entre los hechos, ¿no?, y argumentación de aquella demanda de pedido de restitución del inmueble, que es el único bien de su titularidad, que carece de otro lugar donde asentarse y vivir en condiciones dignas, ya que es jubilado de avanzada edad y que lo aquejan problemas de salud, ¿no? Fíjense cómo van interviniendo o se van dando ciertas complejidades, ¿no?, en la diaria, en la que intervienen distintos grupos vulnerables, no solo mujeres, sino también personas mayores. Y esperen que ahí me estaba yendo a otro antecedente jurisprudencial, y este hijo con discapacidad, ¿no?, que no era niño, un hijo con discapacidad. Una de las cuestiones previstas ya en el 526, inciso A. En la contestación, ¿no?, a esta demanda de pedido de restitución, la mujer reconoció que se encuentra viviendo junto a su hijo en el inmueble reclamado, que convivía, ¿no?, o que convivió con aquel hombre durante 15 años, que nació su hijo que tiene síndrome Down, una discapacidad intelectual, y que al cese, ¿no?, de la unión convivencial, el progenitor se retiró del hogar sin brindar apoyo económico y afectivo a su hijo con discapacidad. Luego precisó, ¿no?, en esta discapacidad que tiene su hijo, que un cambio abrupto en la vivienda podría ser el desencadenante de conductas disruptivas de su hijo, tanto en la escuela como en su contexto cotidiano y relaciones interpersonales. La doctora Famá, la jueza del Juzgado Nacional Civil 92 de Tigre, en este antecedente jurisprudencial, no da lugar a la restitución de la vivienda solicitada por el actor, declara inaplicable el plazo de 2 años previsto en el 526 y le atribuye al joven con discapacidad y a su madre el uso de la vivienda familiar hasta orden judicial en contrario, ¿sí?, en caso de acreditarse un cambio en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en la presente sentencia. Entre los fundamentos es que se encontraban reunidos los requisitos del 526, unión convivencial, se probó la unión convivencial, se probó mediante certificado único de discapacidad que eran progenitores de un hijo con discapacidad. Por lo tanto, la jueza entendió que los requisitos, ¿no?, que había cesado esa unión convivencial y que los requisitos se encontraban reunidos para estar inmersos en esa atribución de uso de vivienda familiar, que haya su fundamento, ¿no?, en cuanto a brindar una adecuada protección al grupo familiar más vulnerable, ¿no?, esto que venimos viendo, artículo 75, inciso 23, medidas de acción positiva para esos grupos vulnerables entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad, máxima teniendo en cuenta, desde el derecho de familia, que este joven con discapacidad ha vivido gran parte de su vida en ese inmueble, que es su centro de vida, su casa, su lugar de pertenencia. Considera inaplicable el plazo máximo de 2 años que prevé el 526, por considerar que resulta discriminatorio entre hijos nacidos en una unión convivencial y en matrimonio sin justificación alguna respecto a los miembros más vulnerables del grupo familiar, ¿no? Esto se viene sosteniendo en la jurisprudencia, como lo vamos viendo, y también desde la doctrina a la cual adhiero, ¿no? A 2022 no debería existir esta diferenciación entre hijos nacidos en el matrimonio y en las uniones convivenciales. Por lo tanto, abogo en el ejercicio profesional por solicitar la inaplicabilidad de este tiempo de reducción a 2 años en las uniones convivenciales y solicito se amplíe, fundado por supuesto en cada caso particular, ¿no?, en este sustentándolo en el principio de solidaridad familiar que pesa sobre los hijos con discapacidad. Vos, Matías, ¿me querías decir algo?
Sí, no quería interrumpirte, Ah, tengo dos no, preguntitas todo bien. Dale. Sabrina, ¿está satisfecha acá con ese para intercambio? referirme, porque te veía con la Obvio, enganchada entonces. sí. Bueno, tenemos otra pregunta de Sabrina que nos dice, ¿es requisito indispensable que los menores cuenten con capacidad restringida o con discapacidad? ¿O debemos interpretar menores con capacidad restringida o menores con discapacidad? Claro, son tres supuestos distintos, Sabri. En el apartado A del 526 tenés tres escenarios posibles. Pueden ser, tienen que estar al cuidado, ¿no?, del ex conviviente, que va a solicitar la atribución de uso de esa vivienda familiar. Pero un escenario posible es que tenga a su cuidado un hijo menor de edad, ¿sí? Uno o varios hijos menores de edad. Otro escenario posible es que tenga hijos con capacidad restringida, que si nos remitimos a los procesos de restricción a la capacidad de ejercicio, a partir de los 13 años se puede restringir y ante determinados y específicos casos, ¿no?, de discapacidad mental, intelectual o consumo de sustancias. A partir de allí hay una sentencia en un proceso que es muy amplio, con amplia participación activa de la persona en el proceso y en la que se restringe la capacidad de ejercicio. Así que ahí tenés otro caso específico. Y el último escenario posible es el caso de al cuidado de hijos con discapacidad. De hecho, en este antecedente que les comenté anteriormente, se daba el tercer supuesto, que era al cuidado de hijo con discapacidad. Ya no era niño, ¿se entiende? No tenía una capacidad restringida, pero era una persona con discapacidad y que requería, ¿no?, en ese diálogo que tiene que haber del principio de solidaridad familiar y todo lo que podría, ¿no?, conllevar el no otorgarle el uso, ¿no?, de la vivienda, cómo podría ser perjudicial para su salud y su calidad de vida, ¿no?, ese lugar que había sido el centro de vida desde su nacimiento. Así que bueno, ahí creo haberle respondido a Sabrina. ¿Y la otra, Matías? Perfecto. Bueno, sí, vamos con una de Lilian Brites que nos pregunta, buenas tardes, ¿qué sucede con las viviendas no escrituradas al momento de inscribir la atribución de la vivienda familiar? Bueno, es una gran pregunta porque ahí ya iremos viendo en la parte de competencia, ¿no?, que también ahí hay otro debate doctrinario y jurisprudencial. También les traje un antecedente de jurisprudencia donde se lo llevo un poquito más ahí a Lilian, se planteaba uno de los ex convivientes el desalojo. Y hay una mirada que está empezando a emerger en el derecho, que es la perspectiva de género en las cuestiones atinentes a los derechos de familia. Tener presente que el uso de la atribución de la vivienda, ¿no?, familiar en las uniones convivenciales forma parte del derecho de familia. Por lo tanto, quien ha de entender en esos procesos es ni más ni menos que los tribunales de familia, los juzgados de familia, ¿sí? Así que bueno, eso tener presente. Después habrá que ver, Lilian, la situación no particular respecto de ese inmueble puntual a nombre de quién de las partes se encuentra, ¿no? Desde ya, regularizar esa situación que emerge dentro de lo que es el derecho de propiedad, pero que de ninguna manera puede llegar a vulnerar, ¿no?, el derecho constitucional al acceso a una vivienda de esa ex conviviente o de esos hijos, ¿no?, sean menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, que merecen, ¿no?, esa tutela judicial y diferenciada legislativamente como es que tiene. Distinto es el caso de aquellos supuestos donde, por ejemplo, la unión convivencial se da en un anexo de otra propiedad que está a nombre o con titularidad de otra persona. ¿Se entiende? Ahí ya es distinto, porque ahí en cuyo caso le quedará un derecho, ¿no?, por las mejoras que ha introducido, pero no puede, digamos, reclamar
atribución de uso familiar porque la titularidad es de otra persona, ¿sí? Así que eso también tenerlo presente. Pero de antemano, digamos, estos supuestos o esta atribución de uso de la vivienda familiar se da cuando uno de los dos es titular, ¿no? Titular dominial de ese bien inmueble. Y que ese cese o esa ruptura de la unión convivencial da la posibilidad a que el otro judicialmente pueda llegar a reclamar o pedir judicialmente el uso de esa vivienda familiar, con determinadas particularidades, ¿no? Que bueno, se encuentran en lo que fuimos desarrollando en el 526. El Juzgado Civil Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de Belville, Córdoba, también atribuyó el uso de la vivienda familiar a un ex conviviente e hijos hasta la mayoría de edad. Fíjense que aquí el fundamento, ¿no?, en esta plataforma fáctica es el principio del interés superior del niño, que emerge de la ley 26051 en el ámbito nacional, en la provincia de Buenos Aires la ley 13.298, de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros tratados internacionales, ¿no?, que tienen impacto en la materia. Entre los fundamentos, ¿no?, este juzgado planteó justamente en estos dos principios. Por un lado, en el principio de solidaridad familiar, toda vez que la atribución de la vivienda se encuentra contemplada a los fines de conservar el hogar familiar cuando hay hijos menores que están a cargo de uno de los convivientes que tiene imposibilidad de procurarse una vivienda distinta. Fíjense que acá no coexisten los dos supuestos del 526. Progenitor, ex conviviente al cuidado de uno de los hijos menores de edad y que tiene imposibilidad de procurarse una vivienda distinta. Pero no es requisito sine qua non, o al menos me adhiero a la parte de la doctrina que así lo sostiene, que coexistan las dos. Puede darse una o puede darse otra. En este caso coexisten las dos cuestiones. Esta situación está contemplada en la normativa fundada en la solidaridad familiar, ¿no? Uno de los principios del derecho de familia, que es el de solidaridad familiar. Sin perjuicio de que al momento de dictar la resolución se encuentre cumplido el plazo de duración de atribución de la vivienda dispuesta por el 526, recordemos 2 años, debe privilegiarse el interés superior del menor que habita en la vivienda con su padre. Fíjense cómo en este diálogo de fuentes, cómo ese juzgado hizo una interpretación armónica, ¿no?, de todo ese plexo normativo y amplió o declaró inaplicable ese plazo de sujeción de 2 años y lo amplió hasta la mayoría de edad. El interés superior del niño no es un concepto que deba ser analizado en abstracto, sino que debe ser evaluado adecuadamente en concreto, caso por caso y en forma personalizada. Por lo tanto, adoptar una decisión en relación a la atribución de la vivienda familiar a la ex conviviente y progenitora que tiene a cargo el cuidado de los hijos, se debe evaluar y determinar si el plazo legal resulta razonable y se corresponde con el interés superior de los menores, atendiendo a sus circunstancias específicas y a las particularidades que rodean su situación. En efecto, si se comprueba que el grupo familiar ha vivido desde hace muchos años en la vivienda, que se trata del centro de vida de los menores, donde se ha desarrollado sus relaciones, sus sentimientos de pertenencia en los últimos años, resulta imperioso que continúen viviendo en dicha residencia y además brindarle la estabilidad y tranquilidad que aseguren su desarrollo. Todo esto basado, ¿no?, en ese interés superior del niño, en ese principio de solidaridad familiar. Por lo tanto, en este antecedente jurisprudencial, considera que corresponde atribuir la vivienda familiar a la ex conviviente y progenitora que tiene a cargo el cuidado de los hijos hasta que estos alcancen la mayoría de edad. Otro antecedente jurisprudencial donde vemos, ¿no?, la amplitud o la inaplicabilidad de aquello que está enunciado en el 526. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala 1, un antecedente del año 2021, la plataforma fáctica es que el señor JGA con el objeto promovió, ¿no?, una demanda con el objeto de que se decrete la atribución del uso de la vivienda familiar a su favor, el lugar que había sido
el hogar, ¿no?, de la unión convivencial, y en esa misma presentación solicitó el dictado de una medida cautelar consistente en el retiro de la ex conviviente junto con cualquier otro ocupante y la posterior entrega del inmueble, así como una petición subsidiaria consistente en la fijación de un canon locativo provisorio. Recordemos que una de las cuestiones que puede también el juez es fijar una renta compensatoria, ¿no? O un canon en favor de ese otro exconviviente que no se le conceda la atribución de uso de la vivienda. En primera instancia, la magistrada desestimó la medida cautelar requerida para decidirlo de ese modo, consideró que aquí hay niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, si le atribuye el uso de la vivienda familiar a ese ex conviviente, estaría dejando al desamparo, ¿no? Y afectando el lugar de residencia habitual del hijo de ambas partes. Así que fíjense cómo se van dando distintas situaciones. El hombre apela, la cuestión llega a la Cámara, y en la Cámara confirman, ¿no?, la sentencia de primera instancia y como fundamento sostienen que la pretensión cautelar de que sea atribuido el uso de la vivienda familiar realizada por quien fue excluido del hogar en un proceso de violencia conexo debe rechazarse, pues es trascendente que el inmueble en cuestión es el lugar de residencia habitual del hijo de las partes con su madre. De esta forma, la medida cautelar o la decisión de no innovar en este punto tiene en cuenta su interés superior, sin que resulte suficiente para concluir lo contrario el agravio del actor que hace hincapié en que el niño pasaría allí el tiempo que conviva con él. Así que fíjense cómo no este antecedente desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia recurrida, ¿no? Fíjense cómo estos principios. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, en un antecedente del año 2018, también atribuyó el uso de la vivienda familiar a favor de la ex conviviente y de niños otorgados en guarda hasta la mayoría de edad. El arrepentimiento del demandado respecto de su guarda no puede afectar el interés superior de los niños. Por lo tanto, corresponde confirmarse la sentencia de primera instancia que concedió el uso de la vivienda familiar a la ex conviviente de los niños hasta la mayoría de edad. Volvemos a este diálogo de fuentes. Constitución Nacional, tratados internacionales, Convención sobre los Derechos del Niño, por nombrarles también otros, la Declaración Universal, el Pacto Económico, Sociales y Culturales, entre otros tantos otros. Y la Convención, por supuesto, el Código Civil y Comercial en cuanto al 526. La Cámara de Apelaciones... No, te corto un... Sí. Sí, discúlpame, quería cortarte porque si no se me van de tema con las preguntas, pero si querés terminar ese tema y ya te digo algunas cositas. Dale, terminamos este porque me hace acordar a la pregunta que había hecho Lilian y que justamente trae a colación este antecedente jurisprudencial en el que intervino la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, la Sala 1, en un proceso de desalojo. Fíjense, un antecedente de julio 2021 que llegó a la Cámara y que la Cámara planteó que la omisión de juzgar con perspectiva de género favoreció la desprotección de la ex conviviente. Por lo tanto, hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, en consecuencia revoca la sentencia de primera instancia que ordenaba el desalojo, debiendo recurrirse a través de las vías procesales del derecho de familia. Esto nos hace interpelarnos no acerca de la competencia en este tipo de procesos. Todo lo pertinente a derecho de familia en las uniones convivenciales tienen competencia los tribunales de familia, por lo tanto hay que encauzar, ¿no? Como dice la Cámara, entre los fundamentos es que se debe revocar la sentencia de desalojo, debiendo recurrirse a través de las vías procesales del derecho de familia, pues sin duda que hay que dar relevancia al principio de igualdad, porque se debe, en el caso, juzgar con perspectiva de género, es decir, atemperando en la mayor medida posible los efectos adversos detectados
en la relación asimétrica producida al concluir la convivencia. Esto es así toda vez que la mujer ha tenido un trato desigual en relación al uso de la vivienda que fue acento de la convivencia. Realizando un balance entre los principios en juego, se considera que no corresponde resolverse un proceso de uso o atribución de uso de la vivienda familiar ante el cese de la unión convivencial en un desalojo, sino que ha de resolverse conforme al derecho de familia ante los tribunales del derecho de familia que gozan de la amplitud necesaria para dar una respuesta que satisfaga los intereses de ambas partes. Los aspectos derivados del cese de la unión convivencial entre la demandada y el actor deben tratarse en el marco de un proceso de carácter familiar y no por la vía de un proceso de desalojo. En el proceso de familia es el más adecuado para resolver aquellos aspectos que trae aparejado el cese de la unión convivencial, porque está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades del derecho de fondo en torno a la cuestión familiar. El caso se trataba del cese de una unión convivencial, de la atribución de uso de la vivienda familiar, por lo tanto, la jueza de primera instancia debió reconducir el proceso de desalojo a un proceso de carácter familiar y aplicar las normas específicas en las uniones convivenciales. Bueno, ahora sí, Mati. Sí. Bien, vamos con las preguntas. Dale. Bueno, primero. Acá Sabrina nos decía que la primera pregunta se refería a un plazo para solicitar medida y no de duración. Te leo la primera pregunta, ¿sí? Que lo debe estar vinculando con la compensación económica, pero nada que ver. Se me fue. Dale. Sí, Sabri, lo estás vinculando o estás haciendo una analogía con la compensación económica, pero no. Ahí sí tenés un plazo para la petición, ¿se entiende? Acá el código lo que te dice es que ante el cese de la unión convivencial, que tiene que tener requisitos específicos, ¿sí?, que están enumerados ahí en el código, le asiste como efecto ante el cese de la unión convivencial el pedido de uso o atribución de uso de la vivienda familiar. No habla de un tiempo como sí lo hace en la compensación económica, por eso te quería marcar una de las tantas diferencias que tiene, sino que el plazo que sí menciona el 526 es en cuanto a la duración. Bueno, a ver, Sabri, ahí está. Dice, entonces puedo solicitarla en cualquier momento. Sí. Sí, ¿te la leo o querés leer la voz del chat? Porque por ahí es más fácil leerla. No hay problema, no hay problema. Claro, ahí a Sabrina le saltó el caso en el ejercicio profesional. Bueno, a ver, acá te tiré una cuestión relevante. Vos agarras el 526 y a diferencia de la compensación económica, entre tantas diferencias, pero que también es un efecto del cese de la unión convivencial que puede pedirse, vos en la atribución de uso de la vivienda familiar no te dice el 526 cuándo puedes solicitarla, ¿sí? Lo que sí te dice es que, bueno, tiene un plazo que el juez puede otorgarlo, dándose los requisitos, ¿no?, de admisibilidad y probándose esa unión convivencial, y que puede otorgarla por un plazo, digamos, de hasta 2 años. Y ahí la veo a Sabrina. Hola, Sabrina. Y ahí vemos cómo la justicia, ¿no?, y cómo la doctrina a la cual adhiero dice, no, esto es inconstitucional, está haciendo una diferencia entre los hijos matrimoniales y de las uniones convivenciales, ¿por qué esto es injusto? Y bueno, en ese diálogo que tiene que haber de fuentes, se puede pedir no solo la atribución de uso de la vivienda familiar, sino también la inaplicabilidad de esos 2 años. Y como vimos, Sabrina, ahí en esos antecedentes se dieron lugar. Y ojalá se sigan ampliando a otros tribunales, ¿no?, de familia en la provincia, que es tan enorme, ¿no? Así que bueno, habrá que ver cómo lo encarás el caso, pero en principio el único plazo que habla en cuanto al uso o atribución de uso de la vivienda familiar
es en cuanto al plazo en el que lo puede otorgar el juez, y que hay algunos jueces que tienen esa mirada más amplia y decretan la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de ese artículo y lo extienden a otras situaciones, ¿sí? Así que habrá que ver cómo lo encarás, cada caso es particular, así que habrá que ver, ¿no?, también si esa unión convivencial estaba registrada o no, si hubo, imagino, vos mencionaste 2 años y medio, imagino que en el medio de ese cese o ruptura, ¿no?, debe haber existido algún convenio entre las partes respecto a la cuestión de responsabilidad parental que emerge de los hijos, si es que hay hijos, así que también eso tenerlo presente. Desconozco, ¿no?, el caso en concreto, como para... Perfecto, dice, no existió convenio y ninguno de los dos ocupa el inmueble actualmente. Bueno, habrá que ver si se reúnen estos requisitos que te mencionaba. Es decir, si el ex conviviente tiene a su cargo el cuidado de los hijos y o se acredita que se encuentra imposibilitado de solventar por sus propios medios otra vivienda, y la titularidad está a cargo del otro conviviente, puede perfectamente solicitar, ¿no? Habrá que ver el estado actual, ¿no? Porque imagínate que transcurrió un plazo ya de 2 años y medio, habrá que ver si no lo alquiló, ¿sí? Si no, recordemos, ¿no?, por ley de locaciones urbanas, el año pasado se modificó y lo otorga 3 años, ¿no?, en esa locación, así que ahí puede llegar a tener también conflictos latentes. Así que bueno, creo haberte respondido. Bueno, vamos con la próxima, que es de Noelia Gabriela Castro, que nos dice, ¿se puede solicitar la inscripción registral de afectación de vivienda familiar como cotitular registral a uno de los convivientes y como beneficiarios a los menores por el artículo 246 y subsiguientes? Sabes que se te cortó, Matías, discúlpame, no te llegué a escuchar. Te repito la pregunta. Noelia nos pregunta, ¿se puede solicitar la inscripción registral de afectación de vivienda familiar como cotitular registral a uno de los convivientes y como beneficiarios a los menores por el artículo 246 y subsiguientes? A ver, son cuestiones distintas, pero existe la posibilidad de que un bien inmueble, ¿no?, sea de ambos convivientes, por lo tanto pueden ser lo que se llama condóminos o condominios, por lo tanto perfectamente se puede inscribir, ¿no? Eso forma parte del derecho, ¿no?, de propiedad, que habrá que ver en esa inscripción de ese bien inmueble, quiénes fueron, ¿no?, los adquirientes, a los efectos de poder evaluar cuáles son los titulares, ¿no?, dominiales de ese bien inmueble. Distinta es la situación de, ante el cese de la unión convivencial, uno de ellos que sea titular dominial de ese bien inmueble, el otro, que no es titular dominial, puede llegar a solicitar. Lo que no quiere decir que aquel ex conviviente que sea también titular dominial no pueda requerirlo. El tema es que le asiste por derechos, ¿no?, de propiedad y de titularidad, quizás un mayor derecho que este otro que emerge específicamente, del cual no es titular dominial. Por lo tanto, esto se da, esté inscripta, esté registrada o no la unión convivencial, ¿sí? Por supuesto, reunidos los requisitos y probándose esa unión convivencial, ¿sí? Así que desde ya que bueno, le asistirán otros derechos que están ligados al derecho de propiedad, pero bueno, específicamente en las uniones convivenciales, el caso que se da es justamente cuando uno de los convivientes no es titular dominial de ese bien, pero también se puede dar perfectamente que sean los dos condóminos de ese bien inmueble, y bueno, le asistirá, por supuesto, derechos de atribución de vivienda, ¿no? Habrá que probarlo, ¿no?
Quería antes de terminar con las preguntas, les quiero compartir para que tengan presente la demanda, que puedan llegar a promover o presentárseles, algunas cuestiones que tienen que tener presente en cuanto a cómo encaro mi primer demanda de atribución de uso de la vivienda familiar ante la ruptura o cese de la unión convivencial. En la provincia de Buenos Aires sabemos que toda demanda tiene un sumario, ¿sí? Tiene un encabezado donde van nuestros datos como abogadas o abogados de la causa, si vamos como patrocinantes o apoderados, y van los datos también de la persona a la quien se representa, ¿no? El objeto, desde ya que va a ser acreditar, ¿no?, ese cese y acreditar esa unión convivencial y solicitarse la acción del uso de la vivienda familiar. Por supuesto se va a hacer una mención de los hechos, que siempre digo que traten de hacerlas en términos claros y sencillos, ¿sí? Porque el juez conoce el derecho pero no conoce los hechos, entonces cuanto más claros y concretos seamos, mayor verosimilitud vamos a lograr, o mayor entendimiento, ¿no?, en el juez o la jueza que intervenga de cómo fueron los hechos. En cuanto a los derechos, bueno, el artículo 526, que alude a la atribución de uso de vivienda familiar, el 523 en cuanto al cese, ¿no?, de la convivencia o de la unión convivencial, y concordantes del Código Civil y Comercial de Nación. Desde ya que también en el derecho se puede mencionar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, si hay niños, la Convención Interamericana, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, si hay personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, si interviene solo una mujer, una exconviviente, la Convención de la CEDAW, tienen una amplia cantidad de marco normativo para poder citar, además de, insisto, el 526, 523 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto a la competencia, bueno, la competencia en materia de uniones convivenciales va a entender, como ya dijimos, zanjada esa discusión doctrinaria y jurisprudencial, juzgado de familia, ¿sí?, que es el más pertinente para entender en estas cuestiones, y fundamentalmente el del lugar del domicilio donde ha tenido asiento esa unión convivencial, o del domicilio del demandado a elección del actor, ¿no? Esto es principio del 718 del Código Civil y Comercial de Nación. En cuanto a la prueba, ustedes saben que en materia de uniones convivenciales, específicamente el 512, admite todo tipo de prueba, y de si la existencia de esa unión convivencial fue registrada, van a acompañar, ¿no?, esa debida constancia de esa registración. Y luego tienen otros artículos como el 710, 711, que hablan de los aspectos procesales, ¿no?, en cuanto a la admisión de todo tipo de prueba, la amplitud, etcétera, en materia de familia. Finalmente, en cuanto a la petición, solicitarán, ¿no?, en términos claros, que, bueno, la jueza o el juez que intervenga de familia en la causa otorgue, ¿no?, o dé viabilidad en principio a esa atribución de uso de la vivienda familiar, que se declare, ¿no?, la aplicabilidad del tempo en el 526, en constitucionalidad en el tempo, y que, bueno, se provea de conformidad y se haga justicia, como decimos los y las abogadas. Perfecto. Bueno, te sigo leyendo algunas preguntitas más, ¿no?, que quedaron. Quiero darle atención a todos los colegas que están preguntando, así que continuamos, si te parece, con una preguntita de Lilian Brites, que nos comenta: sucede que muchas veces las viviendas, por ejemplo en el conurbano, no están escrituradas o son adquiridas por posesión o construidas en terrenos compartidos con familiares. Entonces pregunta, en ese caso, ¿cómo se materializa la atribución? Lilian, no te veo, a ver si prendés la cámara, que sí, justamente eso se está dando en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior.
Por eso, una de las cuestiones que les hice es que, fíjense, ¿no?, las situaciones complejas que se dan en el marco del derecho de familia y que tienen impacto en otros campos. Una cosa es una vivienda, por ejemplo, vamos a hacerlo lo más gráfico posible, una vivienda que está a nombre de una persona X, que resulta ser la suegra, ¿sí?, de esa conviviente, por lo tanto madre de ese otro ex conviviente que resulta ser hijo. Que en el medio hay niños, ¿sí?, y que, digamos, hace ya años viviendo, tienen registrada la unión convivencial, etc. Reúne todos los requisitos, digamos, de una unión convivencial. Ahora bien, ante el cese de esa unión convivencial, la ex conviviente no va a estar en condiciones de solicitar, en ese caso específico, el uso o atribución de uso de esa vivienda familiar, porque esa vivienda no es de la titularidad de uno de los convivientes, sino que es de un tercero, en este caso de la suegra, por hacerlo gráfico. Por lo tanto, lo que le puede llegar a asistir, que sí lo prevé el código, es el derecho de mejora, ¿no?, en la percepción de esas mejoras económicas que haya hecho en ese lugar. Es un ejemplo gráfico. Otro ejemplo gráfico puede ser que se da, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras partes del país también, situaciones de lo que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Esto es, las usucapiones. Entonces, en esas cuestiones que no tienen regularizado ese bien inmueble, ¿sí?, por ende no resultan ser titulares, tienen que, para poder, digamos, ser o que surte efectos contra terceros, va a tener que eventualmente iniciar en principio un proceso de adquisición de un proceso de usucapio, bien digo, prescripción adquisitiva larga o corta, que llevan su tiempo, tendientes, ¿no?, a que en el marco de ese proceso judicial se pueda llegar a reconocer la titularidad de ese bien, ¿no? Ese es otro escenario gráficamente posible. Así que bueno, distinto es la situación de convivientes, que uno de ellos resulta ser titular dominial del otro, ¿sí?, resulta ser titular dominial de ese bien inmueble, y el otro exconviviente puede solicitar. No, de nada, Lilian, ahí está, te lo planteé lo más gráfico posible porque lo veo en la práctica, se da, y bueno, me parecía piola traértelo porque digo, más allá de las disposiciones de la norma, en la práctica se suscitan estas cuestiones y cómo las resolvemos, cómo las encaramos. Y bueno, ahí está. Una manera la puedes encarar, si están mediante la prescripción, se entendió perfecto para saber cómo encarar este tipo de casos. Exacto. Son complejidades que se dan en el marco de un derecho de familia que es tan amplio, pero que impactan en tener que iniciar previamente otros procesos, ¿sí? Prescripción adquisitiva largo o corta, llamado usucapión, de esa manera le va a quedar la titularidad en un proceso que lleva su tiempo, y en el otro caso, en el que ninguno de los dos es titulares nominales y está la suegra, y bueno, ya es un cero, le quedará reclamar esa mejora, ¿no?, económica que ha hecho en ese bien, pero bueno, va a tener que resolver quizás, si hay hijos en el medio, mediante otros institutos como pueden ser alimentos, en un sentido amplio, que incluyan, ¿no?, por supuesto, el tema de la vivienda, y habrá que ver cómo se resuelve en ese juzgado de familia que tome la causa, porque la vivienda claramente tiene que ser resuelta. Y perfectamente se puede, ¿no?, uno de los convivientes alquilar un lugar donde ese niño o esa niña o ese joven pueda, ¿no?, digamos, desarrollar su vida. Así que estaremos inmersos ante este pedido judicial de atribución de uso de la vivienda familiar cuando uno de los dos resulte titulares dominales. Ahí, sin lugar a dudas, es uno de los requisitos que están en condiciones de poder solicitarlo, y hasta de solicitar la inaplicabilidad o inconstitucionalidad
del plazo de 2 años. Bueno, continuamos con otra preguntita, Noelia, de Pamela, que nos dice, quisiera consultar si cuando no hay hijos se aplica el plazo máximo de 2 años o si el ex conviviente no puede proveerse una vivienda por un plazo mayor, puede plantear la inconstitucionalidad del plazo máximo. Interesante la pregunta que hizo Pamela. El periodo de inaplicabilidad del plazo de 2 años lo puede hacer, tenga o no tenga hijos, ¿sí? Porque, como dije, me adhiero a la postura de la doctrina y de parte de la jurisprudencia que sostiene que ese acote en las uniones convivenciales de 2 años resulta arbitrario, constitucional y convencional. Habrá que ver después, Pamela, cómo lo fundás, ¿no? Cómo lo argumentás desde teorías de la argumentación jurídica en el caso concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tenés hijos, tenés la Convención de la CEDAW o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Si sos una persona con discapacidad, tenés también, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación. Mira, ahí te estoy dando marco normativo para vos poder digamos, plantear, ¿no? Además del 526, el pedido, ¿no? De extensión. Sin lugar a dudas, quizás vas a tener que probar, ¿no? La unión convivencial, cuando cesó, que tenga todos los requisitos de esa unión convivencial, y como dice el 526, inciso B, la extrema necesidad, ¿no? De esa vivienda y la imposibilidad de procurársela por sí misma, ¿no? De manera inmediata. Eso lo vas a tener que probar. En el caso de los hijos ya es distinto porque ya de antemano, como vimos en los antecedentes jurisprudenciales, hay como una, no diría uniformidad, pero hay como una recepción de criterio, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Nación, como en Córdoba, como vimos, como en la Cámara, en casos de hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, a declarar esa inaplicabilidad del plazo de 2 años y extenderlo, en algunos casos hasta la mayoría de edad, y en otros hasta que desaparezcan las cuestiones, ¿no? O hasta un nuevo decisorio judicial, como decía la sentencia del juzgado 92 de Tigre. Así que bueno, esas son cuestiones, ¿no? para que tengas en cuenta, Pamela. Bueno, seguimos con las últimas. Yo ahí, Matías, les dejé mi mail. Vamos con una de Noelia Castro, que nos dice, con respecto... Sí, ahí vemos el mail, ya está ahí en el chat. No, te decía, porque muchas veces se genera que por ahí quedan dudas, ¿no? Más que dudas, quedan reflexiones, intercambios, me pasa esto en el ejercicio profesional o lo que fuera. Bueno, siéntanse en total libertad de escribirme, sean pacientes en el tiempo, porque además del ejercicio profesional en provincia y en nación soy docente, entonces quizás no les pueda responder rápidamente, pero siempre van a contar con mi colaboración, así que en ese sentido les dejo mis mails para que puedan consultarlo. Te agradecemos muchísimo, Noelia, por tu preocupación y por tu solidaridad. Bueno, te leo una de Noelia Castro, que nos pregunta, con respecto a la renta compensatoria, dependiendo del caso, ¿se puede pedir también su inaplicabilidad? Y Noelia hizo esa pregunta, si no me equivoco, ¿no? Sí. A ver, es una de las posibilidades, ¿no?, que da el Código Civil y Comercial de la Nación en relación a ese otro ex conviviente al que no se le atribuye el uso de la vivienda familiar, ¿no? Pero vimos un antecedente jurisprudencial que justamente el ex conviviente solicitaba una renta compensatoria y el juzgado de familia le planteó que no, la Cámara, en definitiva, la Cámara confirmó
la sentencia de primera instancia, no haciendo lugar a esa renta compensatoria por entender que en esa vivienda, donde era hogar o sede de la unión convivencial, reside la ex conviviente con su hijo, por lo tanto, obtener una renta compensatoria del propio lugar que viene a ser la vivienda, donde es el centro de vida de ese niño y de esa ex conviviente, no corresponde. Sin embargo, en ese caso concreto habrá que ver en otros casos específicos si se pueden o no solicitar, ¿no? Por ejemplo, se me viene para representar lo gráfico el caso de una ex conviviente sin hijos, que solicita y se le atribuye el uso de la vivienda familiar, y que, bueno, el otro ex conviviente pueda requerir una renta compensatoria y se puede llegar o no a dar lugar, ¿no? Así que, en este sentido, fíjense cómo el impacto de que haya hijos menores de edad o con capacidad restringida o con discapacidad va a tener una protección quizás más amplia y determinadas resistencias quizás a fijarse si esa renta, que en el caso de una ex conviviente sin hijos. No obstante, habrá que ver el caso concreto, porque a ver, si esa ex conviviente, aún sin hijos, no puede procurarse por sus propios medios una vivienda, y encima el ex conviviente pretende una renta compensatoria, y vamos a estar en situaciones, ¿no?, de desigualdad, y en una mirada de perspectiva de género tiene que haber una igualdad y no discriminación hacia la mujer. Por lo tanto, habrá que evaluar caso por caso, ¿no, Noelia? Para ver en cuál estamos inmersos. Pero sin lugar a dudas se puede llegar a reclamar, ¿sí? Después habrá que ver los matices que tiene ese caso particular para ver jurisprudencialmente si te dan o no lugar. Pero, insisto, el juez puede, a pedido de parte, conceder una renta compensatoria, ¿no? Es una de las cuestiones que estaba permitida en ese 526. Nadie me lo preguntó, pero ¿qué pasa si muere uno de los convivientes? ¿Se plantearon ese escenario? Se quedaron todos mudos. Anonadados. Explayate con tranquilidad. Derecho real de habitación, ahí está. ¿Quién lo dijo? No sé quién es NIM, NM. la invitamos a identificarse, está Nazarena. Nazarena, ahí está, Nazarena. Bueno, ahí está, derecho real de habitación, ¿sí? Bastante injusto, derecho real de habitación, hay que decirlo, de 2 años. Lo mismo que está pasando con de hasta 2 años en el uso de la atribución. ¿Por qué? Y porque en el matrimonio ante el divorcio tiene exacto diferencia con el matrimonio. Bueno, eso nos invita a repensarnos, a interpelarnos, a reflexionar, a ver esos debates que se están dando en la doctrina y que, bueno, están ahí inmersos en otro artículo que es el 527, ¿sí? Y que, bueno, dan para profundizar, pero ya se nos fue el tiempo y daría para otro encuentro, pero bueno, ahí también lo tienen. Bueno, vamos con la última preguntita de Brenda. Hola Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, te leo, nos dice, quiero consultar lo siguiente. Ahí está, puedes preguntar, Brenda, adelante. Bueno, pregunto porque es medio complejo, entonces para escribir era medio raro y no sabía si se entendía. En un caso en donde inician la liquidación de la comunidad, hay unión convivencial no inscripta, así comprobada por 23 años, inicia la liquidación de la comunidad, la mujer vive en la casa con un hijo menor, pero no tiene iniciada atribución de la vivienda. Vive ahí porque nunca se lo reclamaron. En esos casos se reclama la atribución de la vivienda, o sea, se pide para asegurarse la atribución de la vivienda y que no se liquide ese bien, que es el único que tienen, inmueble registrable, diríamos. Después tienen otras cosas, autos y eso, pero sí se pediría la atribución de la vivienda, aunque para protegerla, diríamos, ¿no? Exacto, para evitar, ¿no?,
la liquidación, la venta, la locación, sobre todo, insisto con esto, el año pasado se reformó la ley de locaciones urbanas y el inquilino tiene hasta 3 años, así que cuidado con eso. Mételo, Brenda. Atribución, Perfecto. proceso judicial, ahí está, proceso judicial, atribución de uso de la vivienda familiar, donde no va a poder ni liquidarse, ni partirse, ni alquilarse, ni venderse, salvo acuerdo expreso entre partes. ¿Sí? Si entre las partes luego llegan a un acuerdo de venta, así que bueno, mandale nomás que ya la tenés acreditada la unión convivencial, el niño, la residencia, vamos con la demanda. Sí, bueno, ahí tenés este PowerPoint que les preparé, si quieren se los comparto después, Bueno, para que lo tengan, porque son antecedentes que pueden llegar a citar, ¿sí? ¿Y nos podés compartir jurisprudencia de estos 2 años que no son operativos, o sea, que hacen a la inaplicabilidad? ¿Tenés para compartirnos la jurisprudencia esa? Sí, sí, de hecho, Brenda, quizás llegaste, pero lo mencioné, en varios de los antecedentes jurisprudenciales se plantea la inaplicabilidad del término de 2 años, ¿no? Y se extiende cuando hay hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. Así que sí, se los voy a compartir, les voy a compartir un par de textos de doctrina si quieren, así también los pueden citar y bueno, ya saben de antemano que me adhiero a esa visión y ojalá aboguemos por, digamos, en el ejercicio profesional que haya jueces y jueces de familia que se animen en esta concepción de la familia, a que, bueno, los hijos surgidos de las uniones convivenciales son nuevas formas de familia, ¿sí? Y más adelante quizás surjan otras formas de familia, así que en ese sentido tenemos que abogar por ello, ¿sí? Y bueno, que se haga justicia, Brenda, proveer de conformidad y que se haga justicia, como decimos, Muchas no sin gracias. las No, un placer, un placer. bueno, para ir cerrando, no tenemos ninguna preguntita más. Queremos agradecerte desde el colegio, Noelia, y desde la Comisión de Jóvenes por esta excelente clase que tuvimos. Fue un lindo ida y vuelta, lo aprovechamos mucho, estamos encantados y esperamos volver a compartir con vos nuevamente otro encuentro. Ojalá que así sea. Claro que sí, cuentan conmigo siempre. El placer fue mío. La verdad que me encanta estar rodeada de colegas, es el repensarnos el derecho de familia que impacta transversalmente todo el derecho. Así que bueno, el placer ha sido mío. Me alegro les haya gustado. Estamos en contacto y bueno, les dejo un gran abrazo a todos y a todas. Me sumo, ¿no? Ahí último al agradecimiento de parte de todo el colegio, de parte de la Comisión de Jóvenes, gracias Mati también. Me había dicho Leandro Vero que eras una excelente expositora, dicho y hecho, se ha notado y teníamos, bueno, muchas ganas de tenerte aquí, así que agradecerte y creo que lo han podido disfrutar todos los jóvenes colegas que han estado ahí en la charla. Así que bueno, reitero el agradecimiento de Mati también y bueno, esperemos seguir con más encuentros seguramente. Claro que sí, gracias Guido, el placer es mío. Me encanta estar rodeada de colegas, más allá de los antecedentes académicos, todos somos iguales, estamos en la misma, el ejercicio profesional es tan rico, tan valioso, tanto en la provincia como en Nación, como en la Argentina, así que nada, el agradecimiento es mío por la invitación y por supuesto que vamos a seguir en contacto para nuevos encuentros. Ahora sí, les dejo un abrazo a todos y a todas. Bueno, gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.